Vamos con otros temas, lo que podría estarse presentando aquí en el estado de Nuevo León en el transcurso de las próximas semanas, específicamente a partir del 2 de diciembre, con la llegada de un gobernador interino. Hoy habló sobre este tema el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Señala que es falso que haya sido desechada su demanda de amparo para que él, es decir, Javier Navarro, ocupe la gubernatura estatal como encargado de despacho bajo esta figura durante el periodo en que Samuel García estaría contendiendo por una elección presidencial. Así lo mencionó. Ya con esta suspensión tenemos la oportunidad de garantizar que el gobierno del Estado, en cuanto al Poder Ejecutivo, quedará bajo la administración del secretario general de Gobierno, de su servidor. Es lo que acaba de mencionar hace un par de horas Javier Navarro, secretario general de Gobierno, basado precisamente en esta resolución. Yo le agradezco mucho a José Arturo Salinas Garza, Arturo Salinas, gobernador interino designado por el Congreso de Nuevo León, que esta noche nos atienda. ¿Qué tal, Arturo? Gusto en saludarlo. Muy buenas noches. Gregorio, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vaya semana, ¿no? La que hemos tenido de efervescencia política durante los últimos días, a partir de la solicitud de licencia de Samuel García y a partir también de que usted tomó posesión del cargo de gobernador interino, aunque falten todavía algunas semanas para desempeñar esta función. Arturo, a ver, ¿cuál es el estatus en este momento? Porque sabemos de algunos recursos legales que por ahí se han estado interponiendo y que hay resoluciones y hay también, pues, muchas declaraciones. Claro, mira, lo explico de manera muy sencilla. El estatus en este momento es que hay una licencia aprobada a Samuel García para que vaya a competir por la candidatura a la presidencia de la República, una licencia que entra en vigor el día 2 de diciembre de 2023, y por el otro lado hay una designación hecha por el Congreso del Estado en un servidor para fungir como gobernador interino a partir del 2 de diciembre de 2023. ¿Qué es lo que hay adicional y que han querido confundir y vender inadecuadamente a la ciudadanía? Es que efectivamente se han interpuesto algunos recursos, un amparo en especial promovido de manera personal por Javier Navarro, donde intenta buscar que le den una suspensión en Tamaulipas. Además hay que preguntarse qué está haciendo en Tamaulipas, presentando una suspensión de un acto que sucede en Nuevo León respecto a la Constitución de Nuevo León, y que esa resolución es muy clara, en donde primero le desechan la demanda de amparo porque dicen que no procede el amparo contra los actos soberanos del Congreso, como son designar personas. Y por el otro lado, respecto a una suspensión que él solicita para efecto de que no se le prive de su derecho a poder funcionar como encargado del despacho, sí. Lo que le dicen básicamente es lo siguiente, que con respecto a un servidor que fue designado como gobernador interino por el Congreso del Estado, este acto es válido porque fue dado en uso de las facultades soberanas del Congreso, y que por el otro lado yo ya soy un gobernador interino designado que tomó protesta y que es irrenunciable ese cargo hasta en tanto materialmente yo tome la gobernatura, y que el Congreso en su caso será quien podrá determinar si existe alguna causa grave que motive el que yo no entre en funciones. Es decir, hay un reconocimiento de que lo que hizo el Congreso es válido, lo hizo en uso de sus facultades, y hay un reconocimiento de que en este momento yo soy un gobernador interino que fue designado legalmente por el Congreso y que entro en funciones el 2 de diciembre y que yo no puedo renunciar a ese cargo que me confirió el Congreso. Esos son los hechos, y fuera de ahí hay muchos recursos efectivamente que se han interpuesto. Yo te podría decir que el Congreso presentó también una controversia de inconstitucionalidad aquí de manera local, y hay suspensiones que ya también determinan que fue correcta la actuación del Congreso, suspensiones que determinan que un servidor fue designado legalmente como gobernador interino, y seguirán muchos otros recursos legales que se han interpuesto ante el TRIFE, en la Suprema Corte, y hoy creo que hay que tomar la consideración de lo que tenemos actualmente, que son estos hechos: una licencia conferida a partir del 2 de diciembre y un gobernador interino que entrará en funciones el 2 de diciembre. Todo lo demás son actos jurídicos de impugnaciones que no son definitivas
y que están por ahí circulando y que son muy complejas y que se usan para confundir. A ver, Arturo, pero nada más partiendo de precisamente los argumentos relacionados con estos recursos legales, mucho esto tiene que ver con respecto a que si usted es o no es elegible para ser gobernador interino, es decir, que si esto se hizo basado en lo que contempla la Constitución, y estamos hablando de la Constitución Federal, por el hecho de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado del Consejo de la Judicatura, aunque le hayan otorgado licencia. A ver, usted como experto en materia de derecho, ¿es usted o no es usted elegible de acuerdo a lo que sucedió la semana pasada ahí en el Congreso? Por supuesto que soy elegible y además está basado en los requisitos que marca la Constitución local. Hay que recordar que yo no estoy compitiendo por un cargo de elección popular. Lo mío es una designación directa del Congreso en uso de sus facultades soberanas y estos requisitos de elegibilidad, y permíteme decírtelo, Gregorio, que están en el artículo 118 de la Constitución del Estado, además de decir que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia no puede competir para ser gobernador, también dice que el secretario del despacho del Ejecutivo tampoco puede. Es decir, si fuera aplicable ese artículo, tampoco Javier Navarro podría ser elegible para ser gobernador. La gran diferencia es que estos artículos no son aplicables porque no estamos hablando de una elección, estamos hablando de una designación directa que el Poder Legislativo realiza en uso de sus facultades en base a un artículo clarísimo que es el 122 de la Constitución local, que dice que el Congreso designará al ciudadano que de manera interina ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo en el caso de que haya licencias de más de 30 días y hasta 6 meses. El único requisito es que sea un ciudadano que decida el Poder Legislativo y en uso de esa facultad soberana es que fui llamado a cumplir con este encargo y una vez que fui llamado, antes de poder protestarlo, tuve que pedir licencia para separarme de mi cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, licencia que me fue otorgada justamente en virtud del mandato que recibí del Congreso del Estado. Oiga, Arturo, a ver, ¿y cómo estuvo todo esto? Digo, ya que estamos platicando lo que sucedió la semana pasada, que pues puedo considerar que ha sido inédito en la historia política de nuestro estado, es decir, un gobernador que solicita licencia con anticipación para que esto sea efectivo a partir del 2 de diciembre, la tramita con carácter urgente, le acepta el Congreso la licencia, se lo aprueban por mayoría, pero al mismo tiempo se designa un gobernador interino y no solo eso, se le toma protesta para un cargo que desempeñaría 5 semanas después, o sea, a partir del próximo 2 de diciembre. ¿No considera usted que esto fue así como que, pues una sacudida, ¿no? Y parte de la efervescencia política que le decía, pues tiene que ver precisamente en cómo se dieron estos hechos? Pues mira, yo creo que es bien importante que Samuel García, pues justamente aclare por qué pidió con tanta urgencia esta licencia. Yo asumo que tiene que ver con los tiempos internos de Movimiento Ciudadano y su convocatoria para inscribirse como candidato a la presidencia de la República. La realidad de las cosas es que, como bien señalas, fue una licencia que se pide con carácter de urgente y que al momento en que el Congreso decide otorgarla, en automático tiene que nombrar a quién se va a quedar de manera interina al frente de esos meses. ¿Pero tomar la protesta también así tan rápido? O sea, antes de, aunque falte más de un mes. La protesta, Gregorio, es una solemnidad, es decir, es parte del proceso de designación. No es un tema inédito, se ha dado en muchas ocasiones en Nuevo León y a nivel federal. Yo te podría poner el ejemplo a nivel federal de varios de los consejeros del INE que fueron designados por el Congreso, fueron tomados protesta y entraron en funciones días después. A nivel local, esto ha sucedido con magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, han sucedido con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ha sucedido con muchos funcionarios que han sido designados por el Congreso, porque la designación es un acto complejo que no se puede dividir. Empieza con la designación del Congreso y la toma de protesta es la aceptación que se hace del cargo y luego entra en funciones cuando así se determine en ese propio acuerdo y como el Congreso lo haya designado. A ver, Arturo, ¿y usted cerca del PRIAN? Yo cerca de los ciudadanos, como tú sabes, yo venía fungiendo como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Creo que en los últimos años lo que hemos hecho es actuar de manera respetuosa de la ley. Así hemos evitado prácticamente todos los acuerdos que han sido aprobados en su mayoría
de manera unánime por todos los que integramos el Tribunal Superior de Justicia, y creo que hoy lo que estamos viendo es una oportunidad de llamar a todos a la mesa, de que nos sentemos a reconstruir un diálogo que está perdido, y por supuesto creo que es la gran oportunidad para que Nuevo León vuelva a haber un ambiente de gobernabilidad donde los alcaldes, los diputados, la fiscalía, los poderes constituidos, los órganos constitucionalmente autónomos y los ciudadanos se puedan sentar en una mesa, discutir los problemas de Nuevo León y buscar soluciones en conjunto. Creo que ese es el reto. El gran reto que tenemos como Estado es reconstruir ese diálogo. Yo lo he mencionado, hay grandes cosas que se han hecho en el gobierno Samuel García, pero hay una gran deuda, y la gran deuda es justamente conciliar, dialogar, llegar a acuerdos y hacer que a Nuevo León y a sus ciudadanos les vaya bien. Entonces usted es 100% seguro que llegará el 2 de diciembre y usted se ocupará de la gubernatura de Nuevo León. Así son los hechos el día de hoy y así estaremos trabajando para que eso suceda, y mientras tanto yo seguiré sosteniendo reuniones con representantes de la sociedad civil organizada, con universidades, con alcaldes, con todas las autoridades para buscar reconstruir este diálogo que se ha perdido. Gracias, Arturo, por atendernos y por supuesto pues seguiremos atentos, ¿no?, a la evolución que tenga este tema, que ha sido un tema que ha acaparado la atención de la opinión pública no solamente en Nuevo León, sino en nuestro país, y le agradezco esta comunicación. Agradecido, Gregorio, contigo y tu auditorio. Bien, muchas gracias, Arturo. José Arturo Salinas Garza es gobernador interino designado por el Congreso del Estado de Nuevo León.